Bueno, buenas noches. Voy a estar un poco apagado la cámara. Veo que nadie se ha conectado realmente por el problema de mi cámara. Hoy estoy más estable el internet, sí, con mucho gusto. Y estamos. Bueno, hoy bienvenido a la clase de estadística, nuevamente, a la estadística, estadística, introducción a la estadística. Mi nombre es Carlos Jaramillo, como les había comentado. Pues nada, bienvenidos a la clase, pues y continuemos con la clase con lo que habíamos dejado en la última vez, la clase de variables, habíamos dejado, ya habíamos explicado un poco de variables. Di una introducción de lo que se trata realmente la estadística. Habíamos visto de qué va la estadística. Conocemos ya algunos aspectos de la estadística. Y bienvenidos, gracias por unirse, bienvenidos todos. Yo soy muy puntual con las clases, trato de ser puntual con las clases. Antes tengo una clase de economía y enseguida me trato de unirme con ustedes. Si algún momento me demoro, por favor, les ruego me esperen, ¿sí? Que me demoro con los otros chicos de economía. Bueno, pues y demos inicio a la clase, ¿sí? Demos inicio a la clase. Profesor, Hola, hola, buenas noches, ¿cómo profesor. le va? Le cuento que justo con usted terminamos la clase de economía del transporte. Ah, ya. ¿Son los mismos estudiantes o son diferentes? Me da la impresión de que sí somos los mismos compañeros, solo que menos. Ah, somos los mismos. Ah, bueno, pues Sí, no hay problema, pues no hay problema. Entonces, yo estoy en un chat con ustedes. No sé no sé con quién más estoy en ese chat. Si es que les puede incluir a sus compañeros ahí mismo, no sé si es que podemos comunicarnos por ahí. Podríamos hablar las dos materias, cualquier cosa que ustedes necesiten aclarar algo. No hay problema. Ay, qué bueno, sí, ya. sí estamos en el mismo chat, estamos, sí, Chévere, chévere, ya. de gestión. Ya, no hay problema. Entonces, bueno, entonces no me disculpo por la hora, pero sí estaba preocupado por la hora porque me gusta ser un poco, me gusta ser un poco puntual. Bueno, empecemos la clase en todo caso, ¿sí? En todo caso, la última vez habíamos hablado de la estadística en términos generales. Hicimos una introducción, conocimos algunos paquetes estadísticos, vimos cómo se normaba la estadística, vimos que la estadística en sí nacía de un problema, ¿sí? Y voy a ser un poco más, hoy voy a ser un poco más amplio en estos temas, porque la verdad que creo que les quedé debiendo la clase pasada, llegué con apuro a la clase de economía. Llegué con apuro porque venía del aeropuerto, entonces llegué con apuro. Yo hasta un poco medio retrasado. Entonces, la estadística en sí, lo que nos ayuda, como las ciencias sociales, como la economía, quienes están conmigo, sabemos que la estadística y la economía se parecen tienen cierta relación entre las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la economía como la estadística, como otras ciencias, lo que tratan es de humanistas, ¿no? Humanistas que buscan el comportamiento humano, nos tratan de ayudar a tomar decisiones, ¿sí? La estadística en su parte fundamental siempre lo que trata de hacer es de recolectar datos, recolectar información de un tipo de segmento de población, ¿sí? De una población grande, representativa, que tiene algún problema, y lo que nos trata de crear es cuadernos censales, ¿sí? Es un tipo de cuaderno censal. Un cuaderno censal puede ser un cuaderno censal, puede ser una encuesta, una estadística, cualquier cosa. El sinónimo tiende a ser el mismo. ¿Qué trata de hacer este cuaderno censal? ¿Qué trata de hacer esta parte esta parte de la estadística? Lo que nos trata de recolectar un tipo de información con este cuaderno censal o con esta encuesta estructurada o con esta observación, lo que ustedes quieran llamar, ¿sí? Trata de recabar un poco de información de las personas y dice, mira, yo quiero saber tu edad, quiero saber tu sexo, tu lugar de trabajo, tu número de ingresos, los autos que tienes, tu formación académica. Trata un poco de ese lado la estadística de buscar información, ¿sí? Esa forma un poco arcaica, digamos, de estadística, se la usa y se la ha usado siempre, ¿sí? Ha mejorado un poco en el tiempo, sí. En el pasado quizá o quienes nos encuestaban lo hacían en papelito, ¿no? Nos hacían en papelito. ¿Cómo la estadística, cómo está normada ahora? Quizá en cuadernos un poco ya que son más electrónicos. Nos llegan encuestas al correo electrónico, ¿sí? ¿Cómo más hacen? Hoy el INEC, por ejemplo, que es el estadista central del Ecuador o quien norma la estadística o quien conoce mucho de estadística a nivel país, por ejemplo, lo que hacen ahora, usan tablets, ¿sí? Ellos tienen tablets y aquí nos recogen toda la información y van caminando por las calles y recogen información en ciertos segmentos muestrales, ¿sí? La estadística con toda esta información, este conglomerado de información, lo que trata de buscar es de resolver un problema de la sociedad, ¿sí? La sociedad tiene problemas, por supuesto, la sociedad tiene muchos problemas, inseguridad, empleo, desempleo, precios de los productos que se incrementan, desnutrición, tiene muchísimos problemas de la sociedad, ¿no? Y esos problemas de la sociedad, esos problemas, ¿sí? Esos problemas se vuelven estadísticas, ¿sí?
esos problemas se vuelven estadística. ¿Por qué? Porque tratamos de resolverlos de alguna manera, ¿sí? Porque esos problemas queremos identificarlos en dónde se encuentran. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran esos problemas? Se encuentran en el sector masculino, en el sector femenino, se encuentran en los niños menores a 5 años, se encuentran en los niños mayores o iguales a 6 años. ¿Dónde se encuentran esos problemas? ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos de la estadística de que trata de resolver un tipo de problemas dentro de la sociedad. Pero realmente, ¿qué problemas tiene la sociedad? ¿Sí? La sociedad tiene muchos problemas. Entonces, nosotros con la estadística tratamos de recolectar información, tratamos de conocerle a las personas, tratamos de verles a las personas en dónde se encuentran, en dónde se ubican, qué formación tienen, cuántos años tienen, qué tipo de profesión hacen, qué deporte practican, por ejemplo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que la sociedad tiene muchos problemas, ¿sí? Pero realmente lo que la estadística trata de buscar es la resolución de ciertos problemas determinados. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, que mañana ha sido, por ejemplo, un problema de salud nacional, por ejemplo, digamos, el dengue. Sí, digamos que siempre se ha hablado de dengue, por ejemplo. El dengue, por ejemplo, es un problema que siempre se da en la costa, ¿sí? Con la estadística nosotros hemos podido determinar que existen en ciertas épocas del año, en ciertos momentos del año, por ejemplo, diciembre, que existe como un brote más grande de dengue, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hemos establecido estas fechas? En base a la estadística, porque hemos ido a los hospitales, hemos consultado a la gente, hemos visto a las personas y hemos visto que normalmente la gente que es más pobre, relativamente somos más pobres y somos más personas de dengue. ¿Por qué? Porque ha sido un problema mucho más grande de atrás. ¿En base a qué hemos visto eso? En base a la estadística. Porque hemos visto que la gente que vive en San Borondón no se enferma de dengue con frecuencia. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene alcantarillado, una buena canalización, por ejemplo? Tienden a contraer mucho más rápido el dengue. Entonces, hemos visto que realmente existe una falta de intervención pública o de inversión pública en esta parte para poder suplir estas necesidades de dengue. ¿De dónde nació todo esto? De los cuadernos censales, de los problemas de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros en los cuadernos censales, cuando hacemos la investigación y terminamos el problema, nosotros nos dimos cuenta de que en este cuaderno censal, hágase por tablet, hágase por físico, hágase por internet, cara a cara, puerta a puerta, lo que ustedes quieran, aquí determinamos, aquí en estas encuestas, aquí en estos parámetros de A, de B, de C, determinamos realmente de que la población de San Borondón, porque está aquí ubicada una zona geográfica, una población, ¿no es cierto?, que está niños, adultos mayores, determinamos en base a ese conglomerado de información de que la gente que más se enferma, de este conglomerado que es Guayaquil, está la gente en la periferia. La gente que más se enferma no está en la periferia nomás, no tienen alcantarillado. La gente que más se enferma es que está haciendo mal uso de las aguas hervidas. Y la gente que más se enferma son los niños. Entonces, hemos determinado aquí, ¿sí? Y siguiendo para adentro la investigación, determinamos que aquí mismo hay poca intervención estatal. El gobierno se ha llenado la boca diciendo de que quizá ha hecho mucha intervención estatal, pero se olvidó de esta parte pequeñita del segmento de la información, de este cúmulo de información, de este clúster de información se olvidó, ¿sí? Y ahí es donde están generándose los problemas sociales, y tiene que hacer más intervenciones, y tenemos que destinar médicos, y tienen que irse a los hospitales, y los hospitales se llenan de gente que tiene dengue, y que realmente no tienen la culpa ellos por vivir así, porque si tuvieran un buen alcantarillado, una buena gestión, quizás sería diferente, ¿sí? Y hemos determinado además de que son invasiones quizás, ¿sí? Y la otra parte que se enfermó de dengue, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Realmente pasó que el zancudito voló acá a San Borondón y nos infectó a ciertos personajes públicos de la aristocracia guayaquileña que se enfermaron de dengue, ¿sí? Pues, pero es una mínima proporción, es una mínima proporción. Donde está el problema es realmente aquí hemos determinado el problema, ¿sí? En la poca intervención pública que hubo de parte del Estado, ¿sí? Para eso nos sirve la estadística, para tomar decisiones. Y con esta estadística nosotros, como estamos aprendiendo estadística y sabemos que es para resolver problemas, entendemos meramente de que hay un problema, y el problema está dado en la intervención, ¿sí? En principio nosotros determinamos un problema de investigación, ¿no es cierto? Creamos una pregunta de investigación y dijimos, ¿qué ocasiona este problema?
Y a través de la estadística, ese vehículo llamado estadística nos determinó que hace falta intervención estatal, ¿sí? Nos hace falta un poco de cultura en salubridad, nos hace falta hospitales públicos, ¿sí? Eso nos dimos cuenta a partir de la estadística, ¿sí? Este problema de investigación se resolvió por medio de la estadística y nos dio estos resultados que estamos teniendo, ¿sí? Que tanto Estado como personas tenemos un problema que todavía no estamos tratando de solucionar, ¿sí? De eso trata la estadística, ¿sí? Hablemos de un ejemplo. A ver, bienvenida Alejandra, bienvenida. Regístrense, chicos, regístrense. Siempre regístrense porque puede ser de que en algún momento nos pidan la lista del instituto y aquí hasta el profesor está complicado porque nunca toma lista. Regístrense, den su nombre, su apellido y no hay problema. Sí, háganme saber algo, por favor. Quiero que me digan si todos aquí están estudiando transporte o hay alguien que esté estudiando otra carrera. Transporte, gestión del transporte. Todos son transporte, ya. Entonces, ahora pongamos un ejemplo de gestión de transporte, ¿sí? ¿Cómo sería un ejemplo de transporte, por ejemplo? Sí, digamos que, por ejemplo, nosotros vivimos en Guayaquil y nos hemos dado cuenta de que existe una alta demanda ahora, en cambio, una alta demanda. Hay gente que demanda, hay gente de Quito que quiere traer las mercaderías del puerto de Guayaquil, ¿sí? Del puerto de Guayaquil que quiere traer la mercadería. Pero hemos visto que en Guayaquil hay pocos camiones, ¿sí? Grandes, de carga pesada, que puedan transportar containers, ¿sí? No hay un camión, no hay camiones, hay una carencia de camiones que nos traigan estos containers. Más o menos un camión, ¿no? No lo dibujando, pero ahí es un camión, ¿sí? No hay una carencia en Guayaquil. Nos hemos dado cuenta de que existe una carencia de transportes. No hay. Tengo una pregunta de investigación. Y me doy cuenta, yo llamo a la estadística y le digo, oye, estadística, ¿qué puedo hacer frente a esto? Te digo, hazte un cuaderno muestral, hazte un cuaderno y preguntémosle pues al puerto de Guayaquil, preguntémosle a la gente que está interesada en ese transporte, que les lleven la mercadería a Quito a través de containers, preguntémosle qué tan necesario es, pues. Sí, de acuerdo, aquí hay un tema que no hay suficiente transporte, sí, hay una pregunta de investigación, hay un problema que resolver, sí. Y en tanto en Quito, la gente está reclamando y dice, yo quiero mi auto, quiero mi carro nuevo, quiero comprarme la ropa importada porque tengo plata, quiero mi iPhone, quiero mi iPad y quiero todas esas cosas. Y esos artículos que la gente está quedada en el puerto de Guayaquil. Tanto aquí tengo yo un problema de investigación, ¿sí? Yo quiero que esta mercadería llegue en tiempo, en el menor tiempo posible a Quito. ¿Cómo determino? En base a un cuaderno censal, en base a un documento censal, en base a un tipo de documento de investigación, ¿sí? Yo pregunto, ¿cuánto está dispuesto a pagar esa compañía por ese transporte? ¿Cuántos transportes, cuántos camiones necesitan? ¿Con qué frecuencia necesita estos transportes? Y me dio una decisión. ¿Por qué? Porque de aquí me dio unos resultados. Y me dice, mira, yo soy dispuesto a pagarte $1,000 por cada viaje. Estoy de acuerdo, sí puedo cubrir. Mira, la frecuencia con la que quiero que tú viajes es más o menos 5 viajes semanales, ¿sí? Viajes semanales. 5 viajes semanales, a $1,000. Estoy hecho el negocio, ¿sí? ¿Y qué más tengo? ¿Y tengo capacidad? ¿Tienes la capacidad? Sí, por supuesto, tengo la capacidad económica. Tengo 100 camiones. Voy a tener 20 para allá, 20 para ti, ¿sí? ¿Qué me ayudó a determinar esta parte de que es factible o no es factible? Me ayudó a determinar la parte de la estadística. Me ayudó a conocer qué tan factible o qué no tan factible es hacer cubrir este programa de investigación. Me doy cuenta que yo sí tengo la capacidad, existe la demanda, yo tengo la oferta, el precio está adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prestar el servicio, no hay problema. ¿Qué me permitió eso? Determinar eso, la estadística, ¿sí? La estadística me permitió conocer esa parte, ¿sí? Así de fácil es como se trata la estadística, ¿sí? Entonces, aquí hemos entendido dos ejemplos de diferente constitución, de diferente problemática, cómo la estadística nos ayuda a nosotros, la estadística nos ayuda a tratar de resolver problemas a nivel económico, a nivel de logística, por ejemplo, nos ayuda a conocer esta parte. La estadística es una de las materias que más hoy en día, hablábamos también en la presentación anterior, que la economía, la estadística hoy es de las carreras que más se habla. Hoy hay profesores investigadores, profesores de diferentes ramas que usan la estadística para hacer estudios, ¿sí? Hay paquetes informáticos gratuitos, de pago, como ustedes quieran, que nos ayudan a transformar todas estas variables, nos ayudan a que ya no hagamos
Cuando yo estuve en la universidad, pues hacíamos estadística en papelito, ¿sí? Sacábamos la media, sacábamos la moda, sacábamos las variaciones con base a fórmulas que nos tocaba aprendernos de memoria. Yo espero poder avanzar en la clase y poder demostrarles a ustedes cómo solo con Excel y con unos datos pequeñitos ustedes pueden tener información válida. Y vamos a tratar de entender un poco de qué trata la moda, la mediana, ¿sí? Vamos a avanzar poco a poco. Aún tenemos clases todavía. Tenemos 3 clases más. Y yo en el transcurso voy a ver cómo avanzamos. Y en esas 3 clases que nos quedan, un día voy a presentarles unos datos estadísticos reales del INEC y yo voy a reducirles a más chiquito y vemos cómo se puede tratar la información estadística solamente usando Excel, ¿sí? Y que les va a servir para toda la vida y van a ver que incluso a nivel de economía familiar ustedes pueden hacer un montón de cosas locas con eso, ¿sí? Y luego que nosotros hemos determinado el problema de investigación, hemos podido resolver, sabemos, entendemos. Dentro de esto, entre medias, existe una connotación que se llama las variables, ¿sí? Y realmente las variables es un tema que se estudia dentro de estadística. Porque las variables a nosotros nos ayudan a entender mucho más el problema de investigación, ¿sí? Cuando yo diga un problema de investigación, siempre que yo encapsule este problema de investigación, es que me estoy refiriendo a una necesidad que tiene la población, ¿sí? Necesidad de transporte, necesidad de mercaderías, necesidad de hospitales, cualquier situación, ¿sí? Y como habíamos explicado en la clase de transporte, todas las personas necesitamos movilizarnos, las personas necesitamos movilizarnos, las mercaderías necesitan movilizarse, en tanto que eso es un problema, ¿no es cierto? Es un problema que tengo que investigar, ¿sí? Tengo un problema de investigación, ¿sí? Un problema de investigación. Las variables, como su connotación lo dice, las variables necesariamente nacen del problema de investigación. Las variables son plenamente dependientes del problema de investigación. Sin problema de investigación no existen variables. ¿Cuántas variables pueden encontrar? Las que ustedes crean necesarias dentro de un problema de investigación. Pueden existir miles de variables que a ustedes dentro de su investigación les está ayudando o les está restando información, ¿sí? Por ejemplo, a ver, las variables siempre se representan en término numérico, ¿no? Las variables nunca pueden las variables tratarse como una forma, digamos, como una forma, ¿cómo les explico? Las variables no pueden ser tratadas como, como alfas, por ejemplo, perdón, no pueden ser tratadas como, digamos, ya por ejemplo, digamos, el sexo, por ejemplo, ya el sexo masculino y femenino, por ejemplo, ¿sí? Esto, por ejemplo, no puede ser tabulado. Normalmente las variables, la variable sexo, lo que hay que hacerles es decir, si es masculino, que sea 1, si es femenino, que sea 2, no tiene un orden, puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, aquí las variables siempre tienen que ser determinadas a partir de un número. ¿Por qué tienen que ser tratadas a partir de un número? Son un paréntesis nomás. Porque cuando nosotros usamos paquetes estadísticos, como por ejemplo el SPSS, por ejemplo, lo que nos dice que las variables no pueden ser tabuladas a partir de M o F. A estas M o F tenemos que transformarlas a 1 o a 2, ¿sí? Bueno, pues será K2, puede ser K1, lo que ustedes quieran, el orden no importa. Solo es para el ejemplo, ¿sí? Las variables siempre tienen que ser numéricas, no pueden ser alfa numérica, solo alfas, no. Tienen que ser siempre las numéricas, ¿sí? Las variables, en su defecto, pueden ser cambiantes. ¿Por qué pueden ser cambiantes las variables, chicos? Las variables pueden ser cambiantes por la misma connotación lógica que dice que es una variable. Si os digo que es variable, ¿qué quiere decir? Que es cambiante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la edad de una persona, por ejemplo, ¿sí? De la edad de una persona. Yo hoy tengo 33 años, el día de hoy. Puede ser que mañana yo cumpla años, ya tengo 33, pues ¿qué pasó? Pasó un año, tengo 34. Pasa otro año más, ¿yo qué voy a tener? 35. La variable edad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Es una variable cambiante porque yo con el tiempo he ido subiendo mi rango de edad, ¿sí? Las variables netamente tienen que ser cambiantes. Si, por ejemplo, yo digo una variable, por ejemplo, ¿sí? Hoy se toma como variable, por ejemplo, se toma como variable por ejemplo, al sexo o al género, que ahora se llama. ¿Por qué? Porque puede ser cambiante. Yo mañana, mi autodenominación, yo ya no quiero ser hombre. Yo quiero ser, no sé, quiero ser transexual, por ejemplo, ¿sí?
Existe una connotación ahora de que ya no se llama sexo, se llama género, porque yo me puedo autodefinir como yo quiera. Entonces hay que ser inclusivos con la estadística y sobre todo con los estudios. Si ya no se puede catalogar a alguien como hombre o mujer, aunque la estadística nacional y el registro civil lo catalogue como masculino o femenino. Sí, sin embargo, la estadística a nivel internacional ha, digamos, avanzado un poco más en estos nuevos términos de las minorías, ¿sí? Asimismo. La autodefinición, por ejemplo, étnica, por ejemplo, yo puedo hoy autodefinirme como indígena, ¿sí? Pero mañana puedo decir, ya no quiero ser indígena, ¿sabes? Que yo quiero ser mañana afrodescendiente. Yo mañana ya no quiero ser afrodescendiente, quiero ser mestizo. Ya cambié. Ya quiero ser, mañana quiero ser blanco. Ya, así de cambiantes, ¿sí? Pues estas variables también hay que autodefinir, como son cambiantes, se vuelven variables y hay que darles una connotación, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 4, por ejemplo, ¿sí? Tengo que nombrar para que mi software no me lea esto, me lea esto, ¿sí? En la variable 1, por ejemplo, ¿sí? En la variable 1, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 30 personas. En la variable 4, ¿cuánto tengo? Tengo 60. Es decir, que, por ejemplo, en una estadística cualquiera, habemos muchos más indígenas que afrodescendientes, por ejemplo, ¿sí? Es una forma de establecer la estadística, ¿sí? Por eso es importante la estadística para saber los conglomerados y dónde estamos dirigiéndonos, a qué población estamos dirigiéndonos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que se haga una estadística a nivel latinoamericano, por ejemplo, ¿sí? Y podemos decir que, por ejemplo, el cáncer de estómago afecta mucho más a la gente que vive en Estados Unidos que a la gente que vive en Ecuador. ¿Por qué será? Digo, no sé, pues, variables. Entonces digo, una variable, por ejemplo, el consumo de alimentos, ¿sí? Variable, el consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque quizá los americanos están más dependientes a comer grasas saturadas, por las papas fritas de las hamburguesas son comunes allá. Ricas, por supuesto, aquí no le gusta. En cambio, en Ecuador, ¿qué somos? Quizás somos un poco, tenemos un tipo de consumo que es mucho más arcaico. Nos gusta el bolón de verde, nos gusta la empanada de morocho, nos gustan las ayuyas, ¿sí? En cambio, tenemos un tipo de alimentación un poco más ancestral que nos ha permitido que tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Que tenemos variables, ¿sí? Que esta variable puede cambiarse, transponerse, por supuesto. Que mañana el ecuatoriano adopte un gusto por la comida que es poco saludable, quizás sí, y que el americano ya quisiera comerse un bolón en vez de una hamburguesa, por ejemplo. Puede ser sí, puede ser que sí. Son variables muy cambiantes, ¿sí? En tanto que las variables, recuerden siempre, las variables dependen o acompañan al problema de investigación y nacen desde ahí. Pongamos el ejemplo que yo puse, ¿sí? Pongamos un ejemplo que yo puse antes, el ejemplo del transporte, ¿sí? Estamos pensando, hemos dicho que el puerto de Guayaquil necesita más transporte, ¿cierto? Necesita más transporte pesado, ¿sí? Es el problema de investigación. El problema es que en Guayaquil no existe la suficiente cantidad de transporte pesado, ¿no es cierto? Sí. Ese es mi problema de investigación. ¿Qué variables yo interpongo dentro del camino? ¿Sí? Tengo que evaluar primero el número de transportistas, ¿no es cierto? Me dice que es eficiente, pero yo quiero evaluar. ¿Por qué? Porque necesito saber cuántos hay. Hay 1000 y no me abastezco con 1000. Necesito saber, además, el precio del combustible. ¿Es variable? Por supuesto que es variable. Hoy está fijo, sí, pero ¿es variable? Por supuesto que es variable. 1.35 de combustible diésel por galón, ¿no es cierto? Combustible diésel por galón. ¿Variable? Por supuesto que es una variable. Indudable es una variable. ¿Qué más tengo? ¿Qué más variables se les ocurre? Tengo una variable de peajes, ¿no es cierto? Los peajes, el costo de los peajes. Porque puede ser que yo tomo una ruta con más peajes, hipotéticamente digamos que existe una ruta con más peajes o una ruta con menos peajes. Variable, por supuesto. ¿Qué tal si se cae la ruta? Tengo que tomar la ruta de menos peajes. Variable, sí. ¿Qué más? La ruta que tome, ¿no es cierto? Es variable, por supuesto. El conductor tiene la libertad, sin que yo como dueño del trailer le diga, vea, váyase a Quito o Guayaquil porque a la Cali la Independencia. No, yo me quiero ir por los bancos, quiero entrar por los bancos. Ya, entro, no hay problema. Entro a Quito como usted quiera. Es independiente, ¿sí? Y tengo un segmento de variables. ¿De dónde nacieron esas variables? De problemas de investigación. ¿Qué más tengo? Número de conductores.
¿realmente tengo un número adecuado de conductores? ¿Cuántos conductores realmente tengo disponibilidad? ¿Sí? Realmente tengo conductores con experiencia que conozcan las carreteras de la costa y la sierra, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesito conductores con experiencia, no alguien que recién sacó la licencia, perdón, y no conoce realmente el segmento. Yo necesito conductores con experiencia. ¿Para qué? Para que puedan resolver problemas que se presenten en el camino, ¿sí? Decir, ah, ya mira, yo avanzo 5 kilómetros más, yo avanzo a un pueblito y con mi trailer que está sin turbo, puedo avanzar hasta allá. Sí avanzo a llegar. Y sé que ahí hay una mecánica donde yo, como conozco de mecánica, sí le puedo cambiar el turbo. O como sé que ya viene el dueño del trailer en la camioneta, me trae el turbo y yo puedo cambiar. Sí, me faltan 5 kilómetros. ¿Qué pasaría si yo no conozco las carreteras? No soy un conductor experimentado, quizá erro. Y me quedo en un lugar donde existe, digamos, intervención de la guerrilla, por ejemplo, ¿sí? Me quedo en la vía Pasto, en la Pasto y Piales, por ejemplo, me quedo dañado. Y no me quedo no me quedo en ese sector de las piedras. Me quedo más abajo, por ejemplo, dañado, ¿sí? Quizá donde existe alta intervención de la guerrilla, donde la guerrilla a mí me puede secuestrar mi mercadería. Hay que tener una dependencia, tengo una variable que se llama experiencia del conductor, ¿sí? Y es variable, por supuesto, quizá encontrando un conductor con más o menos experiencia, ¿sí? Y así como se norman las variables, ¿sí? Las variables tienen mucha dependencia al problema de investigación, pero vamos a ver más adelante que no todas las variables dependen del problema de investigación o dependen de otras variables. Existen variables dependientes y variables independientes. Variables dependientes, por ejemplo, que el problema de investigación está dado, pero ellas viajan por sí solas. Por ejemplo, una variable dependiente, por ejemplo, es, digamos, en la diabetes, por ejemplo, ¿sí? La variable dependiente es del dolor de cabeza. Si yo no tengo diabetes, no tendría dolor de cabeza. Pero como tengo diabetes, tengo dolor de cabeza, ¿sí? ¿Por qué les hablo mucho de muchos ejemplos médicos? Porque realmente la investigación en términos, o la estadística en términos de investigación, ha avanzado muchísimo en términos médicos, ¿sí? Y ya podemos discernir, y hay muchos ejemplos que podemos hacer, pero en cambio, por ejemplo, en transporte, ha habido pocas investigaciones realmente en transporte. No hemos tenido muchas, no hemos tenido o escasas investigaciones en términos de transporte. No tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Son las variables dependientes, ese tipo, por ejemplo. Una variable dependiente depende de la gestión de otra variable para que ésta pueda darse, ¿sí? Depende mucho de otra variable. Por ejemplo, digamos, el precio del combustible, por ejemplo, depende mucho de los precios internacionales de petróleo. Dependiente. Una variable independiente por su parte, por ejemplo, depende, una independiente, por ejemplo, es la demanda, ¿sí? Puede que exista demanda o no exista demanda. Una variable independiente, viaja por sí misma, ¿sí? Y así es como se ha determinado la estadística. Ahora ya conocemos un poco más de las variables y de la estadística. Recuerden, hemos arrancado del concepto de estadística, aterrizamos un poco en el problema de investigación y estamos hablando de variables que dependen de la estadística y variables que no dependen de la estadística, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Quizá quieren opinar, decir algo, comentar algo, cualquier cosa. Prender su cámara, lo que ustedes quieran, chicos. Profesor, sí, yo quería hacerle una consulta. Claro que sí. Si es muy amable usted, nos podría explicar Claro, sí. sobre el taller que está subido en plataforma, porque tiene que ver bastante con el tema de las variables y ejemplos. Ya, no hay Entonces, problema, verán, hagamos algo. La clase que viene mañana, yo les prometo que, verán, esta vez yo no pude hacer los deberes de estadística, a diferencia de economía, que sí los hice, yo sé cómo explicarlos. ¿Sí? Entonces, mañana les prometo que sí, destinamos unos 5 minutos para la clase y vemos qué es lo que les han puesto de deberes, porque realmente yo no genero sus deberes. Pero yo prometo revisarles y traerles un ejemplito de cómo podrían hacer sus deberes y tengan una buena nota, ¿sí? Si es que yo califico los deberes, no les voy a poner una mala nota, pues yo si les explico, no haría falta, ni más faltaba, ¿no? Pero si les califica alguien más, no les pongo una buena nota, pues no sé cómo califique el otro profesor. Realmente a mí me dieron la clase, pero creo que había otro profesor de por medio que no pudo darle. Entonces me dijeron, mira, ¿sabes estadística? Sí, por supuesto. También soy investigador. Entonces da esta clase de estadística. Entonces me va bien con la estadística, me llevo bien con la estadística. Entonces mañana podemos un poco ampliar esos deberes para ver cómo están dados. Sí, cómo están dados.
No les he revisado, les mentiría si les he revisado, no he revisado, pero mañana podemos verlos. Si no, hoy no, mañana podemos verlos. Mañana que me empape y pueda entender qué es lo que pide el profesor. ¿Sí? Y luego Muchas tenemos, gracias. sí, con mucho gusto, claro, claro que sí. Y luego tenemos ya la pregunta de investigación y cómo nacen los tipos de estas variables. ¿Cómo nacen las variables? ¿A partir de qué nacen las variables? Y decíamos que nacen las variables a partir, por ejemplo, de la investigación. Y un poco yo me adelanté y les dije de las variables dependientes e independientes, ¿sí? De cómo, por ejemplo, depende una de otra, por ejemplo, ¿sí? De bajo qué término se da. Y decíamos que las variables dependientes están condicionadas o dependen de otra variable para que se ejecuten. Como por ejemplo yo puse el cáncer, sí, el cáncer yo puse un ejemplo. Por ejemplo, el cáncer sí es dependiente, sí el cáncer en los estudios médicos se nombra y se dice que el alcohol sí es una, digamos, sí es un factor determinante o es dependiente para generar cáncer. Ha habido estudios a nivel mundial que se han concatenado y se han dado y dicen que, por ejemplo, el consumo de alcohol sí puede generar cáncer. No específicamente, digamos, al páncreas, sí, pero puede generar otro tipo de cáncer. Ha habido gente que ha tenido altos consumos de alcohol, y hablo alto consumo, más o menos que ingiere licor todos los días de la semana durante muchos años, y pues han generado un tipo de cáncer, por ejemplo, a la nariz, al ojo, y también al estómago y al páncreas, por supuesto, que es lo más común. Entonces, el consumo de alcohol sí es una variable dependiente en un tema de investigación de cáncer. Pero lo que sí tenemos independencia, por ejemplo, es cuando una variable no es condicionada, es decir, viaja por sí misma. El cáncer, por ejemplo, no es que afecta a un segmento de la población, no es que afecta solamente a la población que tiene 30 años, no es que afecta a la población que tiene 60 años. El cáncer afecta a una población que hay niños que nacen con cáncer, es decir, adquieren un cáncer dentro de la panza de su madre, dentro de la gestación, y tienen cáncer cuando nacen. Entonces el cáncer no mide edad, es independiente, ¿sí? Ha habido niños que tienen cáncer al páncreas, apenas nacieron, se detectó cáncer. Y no es que han sido consumidores de alcohol, ni sus padres han sido, sino que ya viene, es una característica congénita, que nadie puede entender por qué se dio. Entonces, realmente el cáncer no tiene una edad. Y hablo de cáncer porque realmente es una de las cuestiones que más ha abarcado a la sociedad, ¿sí? Tal como la migración. Si nosotros preguntamos, ¿no? O nos preguntamos a nosotros mismos, por ejemplo, de nuestra familia, si tiene alguien cáncer o tenemos conocidos que tengan cáncer, pues cada vez la tendencia es más cercana, ¿no? Decimos, ah, tiene mi mamá, tiene mi papá, tiene mi hermano, tiene un amigo mío, una conocida mía. Entonces, vemos que cada vez ese espectro de información cada vez es más cercano, ¿no? Cada vez el cáncer está más cercano a nosotros. Tiene cáncer mi tío, mi primo, mi abuelito murió de cáncer, mi abuelita murió de cáncer. Entonces vemos que realmente, o yo mismo tuve cáncer, me extirparon una parte del cáncer. No sé cuándo volverá, estoy en tratamiento, estoy en quimioterapia. Pues realmente vemos el cáncer cada vez, bueno, no es tema de la clase, ¿no? Pero vemos realmente que el cáncer cada vez está más cercano a nuestras familias, a nuestras vidas, a todo el mundo, ¿no? Realmente se ha vuelto, digamos, un poco una situación de conversación, de sobremesa, de mesa, de trabajo, donde no existe, no discrimina edad. Y es el ejemplo más típico que nosotros podemos tener en un problema de investigación y en tipos de variables. ¿Sí? Espero que con esto les haya quedado un poco más claro las variables dependientes e independientes. ¿Sí? ¿De qué depende mucho la discriminación de una variable dependiente y una variable independiente? Depende mucho del criterio del investigador. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes conocen mucho de cáncer, son médicos, por ejemplo, va a hacérseles muy fácil determinar cuáles son variables dependientes y cuáles son variables independientes. ¿Sí? Si ustedes conocen mucho, por ejemplo, de qué, por ejemplo, de transporte, por ejemplo, se les va a hacer muy fácil, muy sencillo, conocer cuáles son las variables dependientes o independientes en términos de transporte. Porque van a decir, por ejemplo, mi transporte, mi giro de negocio, mi taxi, mi barco, depende mucho, por ejemplo, del término internacional de comercio, perdón, del precio internacional de petróleo, por ejemplo, ¿sí? Porque mi taxi usa gasolina y que está medianamente subsidiada, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuál es la dependencia de mi taxi. Dependo muchísimo de eso. Pero, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la creación de más compañías de taxi, quizás es una variable independiente, porque no, realmente no depende de mí, no me afecta mientras no se cree la compañía, porque mientras esté en constitución y no sea operativa,
no me va a quitar mercado. Pero si hablamos, por ejemplo, de competencia a través de apps, por ejemplo, ¿sí? Va a ser una competencia realmente directa, ¿sí? Que me va a atacar directamente a mi negocio. ¿Por qué? Porque realmente es una competencia desleal o ilegal, como queramos verlo, que realmente está afectando mi giro de negocio. Hace que yo merme mis ingresos, ¿sí? Tenga menos servicio durante el día, ¿sí? Es así como se cataloga las variables dependientes e independientes. Dependen mucho del criterio del investigador, de la experiencia del investigador, del estadista, de la gente que estamos haciendo investigación, depende mucho de los criterios que nosotros tengamos. Las variables dependientes e independientes para unos segmentos de información o para unos estudios, por ejemplo, va a ser más dependiente en unas y va a ser independiente en otros, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Digamos, por ejemplo, un ejemplo hipotético, por ejemplo, digamos que el subsidio de combustibles hoy se da un decreto de gobierno y el gobierno actual dice que los subsidios de combustibles mañana van a ser más o menos del 80% para los vehículos que son de transporte público o son de vehículos taxis amarillos, por ejemplo, ¿ya? Y los demás conductores no tenemos subsidio. Se ajusta el precio internacional de petróleo. ¿Sí? Punto, se acabó. Tanto Uber como los taxis, por ejemplo, van a tener una variable, ¿no es cierto? Que es el precio de la gasolina. Dependiente se volvió directamente para el taxista, ¿no es cierto? Para el taxi amarillo. ¿Por qué? Perdón, independiente para el taxi, ¿no es cierto? Amarillo. ¿Por qué? Porque yo tengo un precio fijo. No se me va a subir. A mí me va a costar mañana $1.50 el galón de gasolina porque soy taxi que pasé todas las aprobaciones de la AMT, ANT y tengo yo permiso de operatividad. Y soy un taxi legal. Punto. ¿Qué va a pasar en cambio con los Ubers? Va a volverse una escalada, ¿no es cierto? Porque el precio va a ir subiendo y va a ser una variable dependiente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a depender mucho del precio de transporte, de ese precio, de esa demanda, de esa tarifa que tienen. Va a depender mucho de la tarifa internacional del precio de petróleo. Porque como que el precio incrementa del precio de petróleo, la gasolina, el precio incrementa. Y para ellos, ¿qué tendrán que hacer? Subir cada vez y cuando su tarifa nominal o su tarifa fija, ¿no es cierto? O la tarifa mínima que tienen que cobrar. ¿Qué va a pasar con el consumidor? Bueno, punto aparte, ¿no? Entonces, vemos como una misma variable que antes era dependiente para dos segmentos, con un cambio económico de país, y después explico economía, un cambio económico de país, realmente se hizo dependiente para los unos e independiente para los otros. Como soy taxi amarillo, legal, constituido, con mis permisos legales, no me importa que el precio esté por los aires, no me importa que el precio de galón suba a $10. A mí el gobierno me va a subsidiar y me va a dar 1.50, ¿sí? Y no me importa que suba o baje, yo siempre voy a pagar 1.50. Pero ¿qué pasó con el Uber en cambio? Con la gente que tenemos transporte, no, yo no tengo Uber, ¿no? O con la gente que usan Uber, o con los que tanqueamos los autos para ir a la oficina o para hacer gestiones, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Tenemos que pagar, estamos dependientes del precio internacional del petróleo. Subirá, no subirá mañana, no subirá, no subirá de la gasolina, estamos al pendiente. Se volvió una dependencia, ¿sí? Es así como se genera más o menos un ejemplo en transporte, como una variable puede ser para unos dependiente y para otros independiente, ¿sí? Depende mucho del estudio, depende muchísimo del estudio y de la experiencia que tengamos para determinar variables dependientes o independientes, ¿sí? Depende mucho del estudio que hagamos, ¿sí? Bueno, aquí hay una premisa, ¿no? Cuanto más intermitencia nosotros usamos un recurso, por ejemplo, usamos algo, tenemos más ligereza o es más visible ese recurso que usamos, normalmente siempre se convertirá en un recurso dependiente. En un recurso que nosotros tenemos una tarifa fija o que se usa con menos frecuencia, normalmente se convierte en una variable dependiente, ¿sí? Cuando nosotros vemos de primera mano la variable y la no hacemos ni caso, se vuelve siempre dependiente. Pero cuando ya le vemos de lejos, se vuelve independiente, ¿sí? Es más o menos la premisa que se usa en investigación, chicos. Pero siempre, 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 una variable depende muchísimo de la experiencia que tenga el investigador, ¿sí? Depende mucho. Por eso es que no podemos nosotros, por ejemplo, a veces dice, haga una investigación médica. Chuta, y uno se coge la cabeza y dice, ay, una investigación médica le podría ayudar, le podría orientar, pero realmente hacer una investigación médica yo no puedo. ¿Por qué? Pero ayúdame, si es el investigador, te hace cosas.
es que mire, realmente yo desconozco cómo está el ámbito médico. Y puede ser que yo hago tonteras, que donde yo pongo una variable dependiente, le pongo una independiente, y el estudio resulta un total fracaso. A nivel internacional me dirán que soy un mentiroso. Pues por eso se han creado segmentos o clústeres de información o de segmentos de investigadores, especialmente no investigadores en finanzas, en ciencias contables, en transporte, en recursos humanos, en marketing. Tratan de especializarse la gente en términos de lo que cada uno conoce. Y luego tenemos las preguntas de investigación y los tipos de variables, ¿no? Las variables ya no solamente son dependientes e independientes, también hay variables continuas y a la vez también variables discretas, ¿sí? Como decía, las variables, les decía al principio, las variables nacen de problemas de investigación, nacen de la pregunta de investigación. El problema de investigación se convierte en una pregunta y las preguntas de investigación se bajan a variables que nosotros tenemos que tratar de entender de esas variables a dónde van, ¿no es cierto? Y a la vez, cuando nosotros escribimos papers de investigación o investigamos, tenemos que entender de qué tipo de variables estamos hablando. Si son, todas las variables son variables que hablamos de dependientes o independientes, o pueden ser continuas o discretas, por ejemplo, ¿sí? Porque no todo se lo puede catalogar como una variable dependiente o independiente. Hay que catalogar también a las variables como continuas y discretas, ¿sí? Las variables continuas, lo que se puede decir en continua, por ejemplo, que siempre las variables continuas tienen una relación a ser infinitas, ¿sí? Las variables continuas tienen unos puntos suspensivos que se hablan, ¿no? Que se dice que son continuas, que tienen un principio, pero que no sabemos cuándo van a terminar. Por ejemplo, puede ser ahora, por ejemplo, el precio de petróleo debido a la guerra que tenemos con Ucrania, bueno, en Ecuador tenemos la guerra que tiene Rusia con Ucrania, por ejemplo, y que los precios de petróleo, debido a la demanda, porque hay gente que sigue queriendo petróleo, y dice, Ecuador, dame petróleo, por favor, produce, loco, produce petróleo porque estamos complicados acá con Rusia. ¿Quién no nos está dando petróleo? Entonces, si la guerra continúa, digamos, unos 15 o 20 años, y realmente los productores pequeños que somos como Ecuador, por ejemplo, esa variable esa variable de precio de petróleo atada, esa variable de petróleo atada al precio de gasolina y de combustibles, por ejemplo, puede volverse una variable continua, una variable infinita. El precio puede seguir creciendo hasta términos ilocalizables, como pasó en los 80. Aparte de eso, a nivel demográfico, también se hace notar siempre que las variables continuas de mayor análisis, se les cataloga como continuas, siempre tienen a ser el peso y la talla. Sí, el peso porque no sabemos hasta cuánto podemos llegar a pesar una persona, y la talla no sabemos hasta qué punto podemos llegar a medir. Entonces siempre se habla a nivel demográfico de que las variables continuas o infinitas corresponden siempre al peso y talla. En cambio, hay otras variables que también se hacen llamar como discretas. Esas, en cambio, tienen a ser finitas, por ejemplo, ¿sí? Actualmente, de acuerdo al comportamiento de la población ecuatoriana, se habla, por ejemplo, que ahora las familias sí se miden, por ejemplo, en el número de hijos. Hablo nosotros, porque yo todavía me siento joven como ustedes, hemos decidido, por ejemplo, ya tener un número cierto limitado de hijos. Dice, por ejemplo, yo quiero tener un hito, yo quiero tener 2 hitos máximo, o alguien dice, yo no quiero tener hijos, ¿sí? Entonces se han vuelto un tipo de variables finitas, de variables discretas, ¿sí? No es, por ejemplo, como en el tiempo de mi abuelita, por ejemplo, que mi abuelita, por ejemplo, dice así, tuvo 6 hijos, por ejemplo, ¿sí? Y hasta dice, tuvo 6 hijos y 2 muertos, por ejemplo, ¿sí? Como en el caso de mi abuelita. Mi mamá ya es de otra generación que ya tuvo solo 2 hijos, tuvo a mí y a mi hermana. Yo soy de otra generación donde yo quiero tener un solo hijo y se acabó. Hay amigos míos que dicen, yo no quiero tener hijos, ¿sí? Entonces, realmente, este número de hijos, de acuerdo a la estadística nacional, se ha vuelto una variable finita, ¿sí? Una variable muy finita, por los métodos anticonceptivos, por la sociedad, por el consumo, por la inestabilidad económica, por el riesgo de perder un trabajo, porque no tenemos tiempo, por las distancias. Entonces ahora se ha vuelto finita. Tratamos de tener el número más limitado de hijos, porque decimos, la universidad, pagar el ITESUD es caro para los papás. Y si yo tengo que pagarme mi ITESUD, me resulta carísimo porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, escuchar al profesor, que también dirá, estoy cansado, ya ojalá se acabe la clase, ojalá se calle. Entonces realmente se vuelve una, una variable finita, porque decimos realmente hay que limitarse en ciertos gastos, ¿sí? Las variables que son finitas no pueden ser fraccionadas.
cambio, las continuas sí pueden ser fraccionadas. ¿Cuánto pesas? 182.5 kilogramos. ¿Cuánto mides? Mido 1,71 m con 2 milímetros. Sí, sí pueden ser fraccionadas. En cambio, las discretas no pueden ser fraccionadas. Por ejemplo, el número de hijos, ¿cómo digo? Fraccionémosle. Tú quédate con la mitad de un hijo y yo me quedo con... No, pues no, tienen que ser exactas. Las variables discretas son finitas y realmente se pueden medir en números enteros. 1, 2, 3, 4. Primero, segundo, tercero, ¿sí? Entonces, no, las variables discretas no podemos dividirlas, ¿sí? Hablamos de variables discretas, por ejemplo, en el número de vacunas de COVID, por ejemplo, ¿sí? Que no pueden ser infinitas. Están dadas solamente para tipos de segmento de la población. ¿Cuántas dosis tienes tú? ¿Te pusiste la tercera dosis? ¿Te has puesto la de refuerzo de la segunda dosis? Por ejemplo, se habla, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay cosas que son finitas y hay cosas que son infinitas, que no se pueden medir, ¿sí? Como yo les dije, el precio de la gasolina puede llegar en un momento, si sigue la guerra y sigue la baja producción de petróleo por parte de Rusia, puede ser que en un momento sí se continúe con una escalada brutal del precio de galón de gasolina y puedes llegar hasta costarnos unos $15 por galón de gasolina si la guerra continúa, ¿sí? Por suerte que este gobierno ha tratado un poco de mermar esta parte. Nos dejó alto, es cierto, sí, ha tratado un poco de mermar, pero no sea como está ahora mismo el precio del combustible súper, por ejemplo, estará borrando por los $5, no sé, no tengo ni idea. He salido hoy en el carro, pero no me he dado cuenta a cómo está. ¿Alguien puede saber cómo está el precio de la gasolina hoy? El precio de la gasolina extra, digamos súper. No, tampoco tengo memoria, no sé si ustedes se acuerdan. Pero bueno, entonces sí puede volver una variable infinita, ¿no? Porque sigue la guerra, entonces nos toca seguir produciendo. Siguen demandando, el precio sigue creciendo por la oferta-demanda. Entonces sí, pues sí puede llegar a otros niveles, ¿sí? Asimismo, una vez como tenemos tipos de variables, también las variables hay que medirlas, hay que tratar de escalonar las variables, o de darles un valor numérico, un valor nominal, hay que delimitarlas, hay que poner las ratios a las variables, ¿sí? Las variables por sí mismas no pueden trabajar por sí solas. Las variables tienen que tener alguna nominación, tienen que tener algún orden, alguna delimitación, algún ratio, ¿sí? Yo aquí les traigo cuatro tipos de medición de variables. Chicos, antes de seguir, ¿está bien si les paso las láminas de economía y les paso las láminas de estadística al mismo chat? ¿Les parece? Están dormidos, chicos, ya. Va a pasar por Sí, ahí sí, mismo. por favor. Ya, les paso por ahí mismo, entonces ya, listo, chicos, no hay problema. Entonces sigamos con la clase, ya. La medición de las variables puede hacerse desde varios tipos, desde varios estamentos de la información, ¿sí? Unas pueden hacerse bajo términos nominales, ¿sí? Nominal quiere decir que se dan categorías excluyentes, o como decíamos, las variables dependientes, ¿sí? No depende una de la otra. Por ejemplo, el sexo se hace a partir de la edad, por ejemplo, de la edad de la persona, se hace de su lugar de nacimiento, por ejemplo, se lo hace a partir de su lugar de residencia, su lugar de su trabajo, se le vuelve una razón nominal. Es decir, no importa, no importa dónde trabajas, yo doy una razón nominal, ¿sí? ¿Cómo se nominan las variables? Como yo les enseñaba en principio, dando una categoría de 1, dando una categoría de 2. ¿Por qué? Y todo vamos a ver siempre igual en las ordinales, nos da una categoría de 1, 2 y 3. Esos números nos sirven mucho a nosotros para identificar el glosario de variables. Es decir, el número 1 corresponde al sexo, ¿sí? El número 2 corresponde a la edad, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos estadística, digamos 1, sexo, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos masculinos? 100. ¿Cuántos femeninos? 200. Perfecto. 2, de edad. ¿Cuántos tengo de 10 años? 10. De 20 años, 30. Listo. Tengo así, ¿sí? Se hace solamente para catalogar dentro del sistema, dentro del software que tengamos. ¿Por qué razón? Porque con eso nosotros podemos catalogar la información que tengamos. ¿Sí? Se hace una nominación. ¿Sí? Se dice 1 para sexo, 2 para edad, 3 para condición académica, 4 para situación del empleado, 5 para número de ingresos, pues ¿sí? Se hace así, se cataloga de esa manera las variables nominales. Luego se tiene un tipo, perdón, porque no estoy leyendo la pantalla.
Luego se hace un tipo de variables de tipo ordinal, ¿sí? Ordinal quiere decir con orden, ¿sí? O escalonadas, ¿sí? ¿Cómo se lo hace? Alto, medio, bajo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto del COVID en el Ecuador? Alto. ¿Cuál es el impacto del COVID en Bogotá? Medio. ¿Cuál es el impacto del COVID en Quito? Bajo. ¿Cuál es el impacto del COVID en Ibarra? Alto. ¿Sí? Se hace una categoría ordinal. ¿Cómo se hacen las categorías ordinales? También se las segmenta, ¿sí? Decimos alto. Alto será, por ejemplo, cuando alto será 1, pero ¿cuándo será 1? Cuando, por ejemplo, sea mayor a 100 casos, por ejemplo, ¿sí? De COVID, por ejemplo, ¿sí? Será medio cuando tengamos más menos 50 casos y será bajo cuando tengamos menores a 50 casos, ¿sí? De esa manera se cataloga y se dice que será medio catalogado con el número 1, alto con el número 1, medio con el número 2 y bajo con el número 3, ¿sí? Es como se da una categoría ordinal, alto, medio, bajo, pequeño, poco, mucho, alto, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, hablo tonterías. Pequeño, alto, por ejemplo, ¿sí? Pequeño, alto, poco, mucho, se puede hacer, ¿sí? Pero siempre se establecen rangos de categoría o intervalos que ya vamos a ver en la siguiente presentación, ¿sí? Lo que nos trae esto a colación de que nosotros tenemos que trabajar también a veces con otros tipos de variables que se llaman variables de tipo de intervalos, ¿sí? Nosotros podemos establecer intervalos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que trabaja, por ejemplo, en el sector público, aunque trabaja en el sector público, nunca va a tener un salario nominal similar al de otro empleado público. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? Por los descuentos que puede haber, ¿no es cierto? Puede ser que tenga más o menos descuentos. Puede ser que la persona está en una escala jerárquica diferente a la mía. Entonces, ¿qué se establecen? Se establecen intervalos. Intervalos que vayan de manera separada, pero a la vez ordenada. Intervalos, por ejemplo, de 10 en 10, por ejemplo, de 10 a 20, por ejemplo, ¿sí? Intervalos de 100 en 100, de 100 a 200, ¿sí? Se hacen así intervalos. Los intervalos tienen que ser igualitos. Luego, de 200 a 300, ¿sí? Es decir, estoy haciendo intervalos de 100 en 100, de 10 en 10, de 20 en 20, de 15 en 15, de centenares en centenares, de miles en miles, ¿sí? Los intervalos son muy casuales, son muy prácticos dentro de la estadística porque nos permiten segmentar un poco más la información, nos permiten tener un poco de intervalos cada vez más pequeños para análisis de información, ¿sí? ¿Cuántas personas ganan sobre los $1,000 en intervalos? ¿Cuántas personas ganan menos del salario básico? ¿Cuántas personas ganan el salario básico? ¿Cuántas personas ganan entre el salario básico y $500, por ejemplo? Sí, me sirve mucho para eso, para esos intervalos. ¿Cuál fue la tasa de mortandad en el año 90 al 2000, por ejemplo? Intervalos de 20 años. ¿Y cuál es la tasa de mortandad entre el año 2000 y 2020? He usado intervalos de tiempo relativos a 20 años que me sirven para segmentar mucho más la información. ¿Sí está entendido, chicos? Sí está entendido, creo. Vamos. Y luego tenemos razones de ratios, ¿sí? ¿Qué son las razones de ratios? Las razones de ratios tienen mucho que ver, en cambio, con la connotación de 1/100. Por ejemplo, de 1/100, la medición sobre euros. ¿Cuánto yo gano en relación a los euros? ¿Cuánto yo gano en relación a los dólares, por ejemplo? A los dólares canadienses, por ejemplo, ¿sí? Lo raro es que, por ejemplo, nosotros en las escalas de intervalos sí podemos establecer, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Quién gana de $0 a un salario básico, por ejemplo. Cuando hablamos de razones de ratios, nunca en ratios usen la cifra 0. No se puede establecer cuál es la tasa de mortandad entre 0 y 100, por ejemplo. No se puede establecer. ¿Por qué? Porque normalmente si vamos a medir la mortandad, cuánta gente murió, por ejemplo, a efectos del COVID, hay que decir cuál fue la tasa de mortandad entre 1 y 100 personas, ¿cierto? De cada 100 personas, ¿cuántos murieron? Por ejemplo, si yo gano $1,000 en Ecuador, ¿cuál es la medición contra el dólar canadiense? Quizá $1,300 canadienses. Contra el euro, quizá 900 euros, lo que gano yo ahora actualmente. Por decir, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Entonces, las razones de ratios me sirven a mí para hacer mediciones con otros elementos de análisis que estoy haciendo. Entonces, las variables dependientes, independientes, lo que hablábamos antes, los tipos de variables, tienen que transformarse en algo nominal, en algo ordinal, en un intervalo, en una razón.
¿Pueden combinarse todos? Sí pueden combinarse. Y va a ser mucho más casuística, mucho más grande la investigación, ¿sí? Porque yo puedo decir, por ejemplo, las personas de género femenino que están escalonadas entre una talla 1,71 m más, que son altas, catalogadas como altas, que tienen un salario superior a los $1,000 y que están, por ejemplo, dentro del primer percentil de la población más rica. Me da un resultado, ¿me entienden? Yo, en base a las variables que tenía, logré hacer una medición ya de lo que yo tengo, ¿sí? Es el ejemplo más clásico que puedo darles, ¿sí? Hasta ahí está entendido. He logrado llegar con ustedes con la clase. Díganme, por favor, que sí, háganme feliz. Oh, mis chicos, ya están dormidos ustedes. Bueno, chicos, Estamos, aquí estamos todavía. Bueno, chicos, ya. Vamos a parar ahí la clase. Para mí realmente ha sido un gusto poder compartir esos conocimientos con ustedes. Espero que los ejemplos hayan sido de su agrado. Queda pendiente todavía un poco más de materia. Les voy a compartir y mañana nos veremos en la misma hora con la misma materia. Bueno, primero economía y luego estadística. Yo les deseo una buena noche. Les agradezco por unirse. Espero que la materia haya sido de su agrado. Mañana veremos los deberes que ha dejado el otro profesor y pues buenas noches, Luis Casillas. Mañana podremos conversar un poco más. Por ahora descansen, ha sido una noche productiva. Hemos conversado de varias cosas. Y pues nada, les una buena noche, pues ya les paso las láminas, no necesito que me desocupé un poco más. Tengo que hacer un par de cosas de oficina y enseguida conversamos. Chicos, una buena noche. Les pasaré esta misma noche las diapositivas y la grabación a la